Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de diálogo, de debate y de reflexión de la televisión pública de México. Tenemos hoy un tema extraordinariamente importante que conmueve la conciencia de la humanidad y que tiene profundas implicaciones, a raíces históricas, implicaciones políticas, culturales, para el futuro del mundo. Me refiero al conflicto que está ocurriendo hoy mismo en el Líbano. Su amigo y conductor Porfirio Muñoz Ledo. Quiero presentarles a nuestros amigos que han tenido a bien estar con nosotros en este programa. A mi derecha está el doctor Alfredo Jalife Rame, que es un gran neuroendocrinólogo, muy prestigiado, pero que además se ha especializado en las cuestiones del Medio Oriente. Él ha impartido cursos en universidades de Alemania, ha sido galardonado con la cátedra de la UNESCO y ha participado en seminarios sobre el Medio Oriente de las Naciones Unidas. Ha publicado algunos libros sobre el tema, fundamentalmente El lado oscuro de la globalización, y uno muy interesante con un título sugerente, que se llama Los 11 frentes del 11 de septiembre. Y acaba de publicar Los 5 precios del petróleo, tema que, por cierto, no es para nada ajeno al conflicto del Medio Oriente. Tenemos además con nosotros a un muy distinguido miembro del Servicio Exterior mexicano, lo es de 1972, ha ocupado altos cargos en la Dirección de América del Norte, en la Dirección de Publicaciones, ha sido coordinador de asesores del subsecretario de Cooperación, ha laborado en las embajadas de México en Madrid, en Costa Rica, ha sido coordinador de asuntos internacionales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y es miembro muy destacado del comité directivo del Centro Latinoamericano de la Globalidad. Me refiero a José Luis Yunes. Tenemos ahora también invitado un joven profesor que es especializado precisamente en los temas desde la óptica de Irán. Me refiero a José Alberto Moreno Chávez, que tiene un posgrado de doctorado en Historia en el Colegio de México y que tiene su licenciatura en Relaciones Internacionales de la Iberoamericana. Es justamente profesor en el Seminario de Relaciones Internacionales del Medio Oriente. Es un distinguido investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. Los temas que él ha tratado tienen que ver con la democracia y la economía. Aquí tuvimos un programa sobre democracia y globalización, que quizá tenga algún parentesco, y ha escrito un muy importante trabajo sobre la migración árabe hacia México. Bueno, vamos a comenzar nuestro primer bloque preguntándole, para ir de lo general a lo particular, sentido último de este conflicto. Vamos a comenzar por los orígenes. ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto y qué es lo que se está jugando en él, mi querido Jalife? Bueno, a mi juicio, el contexto se parece mucho a la Primera Guerra Mundial, una grave crisis financiera internacional, en la que no se puede olvidar que la banca israelí-estadounidense, básicamente los Rothschild y la JP Morgan, que curiosamente aparecen de nuevo en este conflicto. ¿Cómo aparece? Bueno, como banca ligada a las empresas transnacionales petroleras. Es decir, no se puede entender una transnacional petrolera sin su banca. Los consejos de administración rotan. Por ejemplo, tú lo ves, ExxonMobil ligada a JP Morgan. Los Rothschild y British Petroleum, que es la que ya viste, cerró el oleoducto de manera muy rara. Pero estás comenzando por el problema financiero, económico y financiero. Sí, ahora, entonces, este conflicto no tiene raíces locales. Es un conflicto, parte del conflicto árabe-palestino. Se mimetiza. ¿Es conflicto del Medio Oriente? Sí. ¿O es no es un conflicto global. Conflicto global? Es una guerra global en proceso que se mimetiza con las idiosincrasias locales. Y ahí obviamente, pues digo, no puedes perder la historia. Pero realmente, a mi juicio, el problema es
la grave crisis del sistema monetario internacional, y esto no lo estoy diciendo yo, lo dice la Federal Reserve, la Reserva Federal de San Luis, que ya incluso hablan de la quiebra de Estados Unidos como sistema financiero. Si tú vas a los reportes de Gran Bretaña, HSBC... Pero te vas desde luego a los Estados Unidos y no a Israel, que es una cosa y lo mismo. Mira, yo creo que en estos momentos Israel perdió su independencia. Es un país... Estados Unidos. Es muy buen tema. Lo podemos, así es. ¿Quién controla a quién? Por eso dije la banca israelí anglosajona. Entonces allá no tienes problemas. Porque controlan a Estados Unidos, controlan a Gran Bretaña y controlan a Israel. Entonces ya nos quitamos de esa semántica muy puntillosa que tú manejas. Pero la creación del Estado de Israel no fue una iniciativa británica. Ahí están los Rothschild. Digo, tú puedes entender la creación de Israel sin los Rothschild, es imposible. Entonces, en estos momentos tienen graves problemas las finanzas internacionales, donde hay mucho papel especulativo, los llamados hedge funds, que son fondos de cobertura de riesgos, así les llaman, que crearon un monumento de papel que ya no saben qué hacer con él. Y mi muy humilde hipótesis es de que están transformando ese papel a lo que sí tiene valor, que son las materias primas. ¿Otra vez? Otra vez. Pero esto no se había dado en 73, 74, después de la guerra de Yom Kippur. Sí, se dio. Se parece mucho a los 70. Es parecido al problema de la petrolización de los mercados pero también es parecida de los petrodólares. A la estagflación de los 70, que tú recordarás. Y en los 70 es cuando se dispara a la gente. El había estancamiento con inflación. Stagflation. Así se llama, así es. Entonces ahí, tú recordarás, se dispara el petróleo de 2 hasta 30 y pico de dólares el barril. Sí. Fue descomunal. Lo mismo estamos viendo ahora. 38.2 fue el máximo. Así es. Entonces, en la actualidad estamos viendo un petróleo que está casi en los linderos de los 80. Entonces, tú ubicas el conflicto, es el primer enfoque, desde la globalidad, desde una crisis, los prolegómenos de una crisis financiera internacional por exceso de papel, no de liquidez. Así es. Y por papel chatarra. Y por el control del petróleo al alza. Y del sistema de sustitución. Se encuentra el petróleo, el 65% se encuentra en el Golfo Pérsico, por eso se da la guerra ahí, no se da en Belice, ubiquémonos. Y se da también, y de paso, como Israel contribuye a esto, también estamos viviendo una guerra por aliados interpósitos entre Irán y Estados Unidos. Y los aliados interpósitos son Israel y Hezbollah. Nada más que en Líbano esa mimetización se da con el agua. Bueno. Creo que ya vimos. Yo voy a preguntarle a nuestro amigo José Luis. Ahora vamos, ya fuimos un enfoque de la totalidad. Ahora vamos a un enfoque más histórico del problema. ¿Cuándo nace Hezbollah? ¿Por qué nace Hezbollah? ¿Cuándo empiezan sus actividades? ¿Cuál ha sido el papel de Líbano en el conflicto del Medio Oriente? Desde antes del 82, que fue la primera invasión. ¿Por qué no nos cuentas un poco para el público en general el origen de este conflicto? Cómo no, pero antes sí me gustaría un poco precisar también que junto con ese componente global hay también una estrategia muy clara de los Estados Unidos de inducir un proceso de democratización a la occidental como ellos la ven, con la guerra en Irak, con la guerra en Afganistán y la idea de que pueda tener un espacio... La llamada democracia colonial. Exactamente. Que bueno, el caso de México, al que no vamos a entrar directamente, porque esto no es voto por voto, sino bala por bala, así es. Tiene algo que ver con esta democracia colonial, ¿no? Así es. Una forma occidental de democracia que defiende el interés de la metrópoli. Así es. Y entonces la composición, digamos, de un escenario plenamente artificial porque ignora las identidades profundas de esos países. Por un lado hay evidentemente una fuerza de la historia que está vigente, que es una condición casi inevitable para poder entender. Pero ¿por qué se traslada? Todos sabemos cuál es el origen del conflicto entre Israel y Palestina. Sí. La creación del Estado de Israel, después el tema de los refugiados, después la negativa a que Palestina pueda tener un Estado propio, luego la negativa a que haya un Estado palestino en territorio de Palestina, luego la lucha territorial. Pero ¿por qué se contagia? Para que nos entienda el público. Bueno, hay que hablar un poco de Líbano, ¿sí? De la posición de Líbano, de la posición de Siria, de Líbano, de Egipto.
¿Cómo se traslada el conflicto? Sí. Hablemos de los últimos 70. Sí, es muy importante mencionar que en la estructura general de la región, uno puede apreciar al Líbano casi como un país, digamos, prescindible. Está exactamente... Porque tiene muchos migrantes. Porque tiene muchos migrantes, pero sobre todo porque está exactamente en el centro de lo que podría ser la gran estrategia de la expansión del Estado israelí. Es un Estado nacional con insuficiente fuerza para el papel geográfico Exactamente, con una insuficiencia institucional también y lo han muy debilitado, grande. además. Lo han debilitado muchísimo y han entrado a, digamos, desfondar una visión soberana de Estado. Si esto tiene una lección o una implicación... ¿Desde cuándo ocurre esto? Bueno, toda esa zona que fue de ocupación británica fundamentalmente debilitó mucho a los estados. Así es. Además, no había tanto tradición de Estado-nación. No, Eran claro. países bastante tribales, debo decir. No estoy hablando de Persia, estoy hablando de Mesopotamia. Ahorita entramos a Irán y a Irak, que es otra cosa. Pero sí se reconocían en efecto como un gran mosaico, ¿no? Es decir, evidentemente no Con había muchos estados corrimientos nacionales. de población. Digamos, la destrucción, la caída del Imperio Otomano produce esta primera expansión de estas fuerzas que no se reconocían como árabes y que curiosamente es muy importante reconocer ahora, precisamente en la cuestión del Líbano. Hay profundamente ahí... ¿Cuándo es la creación del Líbano? Bueno, Líbano, de hecho, se deriva de la definición de las fronteras cuando el Estado otomano se pierde, cuando el Imperio Otomano se derrumba, que coincide en con la Siria. gran expansión colonial de la Gran Bretaña. Exactamente, que es la que provoca el nacimiento de muchos países árabes, ¿no? Líbano queda para unos como una parte esencial de Siria, para otros como algo que no acabó de ser propio. Y queda entre todas las fuerzas. Entre todas Para las que fuerzas. el público nos entienda, Siria tuvo durante el tiempo de la Guerra Fría una alianza muy peculiar con la Unión Soviética. No solamente por vecindad, más cerca de allá, sino por interés económico, además con una política muy pragmática. Irán era, en la época del Shah de Irán, un Estado muy incluyente. La llevaba con los soviéticos, la llevaba con los occidentales, la llevaba con los del Golfo Pérsico, ¿no? Así es. Y servía un poco de equilibrio en la región. El equilibrio de alguna manera vino a romperse por segunda vez después de la creación del Estado de Israel con la revolución ayatólica. Exacto. Ahora, ¿qué es Hezbollah? Hezbollah es, para algunos, digamos, en los efectos propagandísticos, pues es una organización terrorista. ¿Pero son palestinos? No, son chiitas, ¿no? Chiitas. Pero ¿Libaneses? Son libaneses, desde luego, pero esta es una visión muy simplista. No se puede hablar de una organización terrorista en el caso de Hezbollah. Es decir, ¿qué es? Es un partido, como su nombre lo indica, es el Partido de Dios. Es un partido chiita que forma parte incluso de las estructuras del Estado. No hay que olvidar esto. Es una organización que tiene una base social muy amplia, muy profunda y que constituye ¿Pero qué papel una juega parte sustantiva en del la Estado. vida política del Líbano? ¿Es partido político dentro del juego de fuerzas? Claro, y forma parte del Parlamento. Y del gabinete. Y del gabinete. Entonces, pensar en Pero que... tiene una rama militar. Bueno, tiene una rama militar, lo cual no necesariamente quiere decir que tenga que ser terrorista. Bueno, vamos a ir circulando la pelota. ¿Por qué y en qué circunstancias Hezbollah durante los últimos años decide ser de todas maneras un puente de ataque hacia el Estado de Israel? ¿Cómo se produce ese fenómeno? Bueno, es un fenómeno que se produce como una fuerza de resistencia ante la invasión israelí a inicios de los 80. Hay que recordar que también Hezbollah es una organización que surge en este marasmo libanés, ¿no? Dividido en fracciones. Hay que ver que Líbano es un estado que está dividido en 4 confesiones religiosas principales: musulmanes, chiitas, sunitas y cristianos ortodoxos y maronitas. ¿Qué eran los maronitas? ¿Qué eran los aliados de los israelíes? Sí, los maronitas son aliados de los israelíes por una cuestión pragmática, ¿no? Recordemos las falanges, que eran organizaciones cristianas que de cierta manera
entran en el juego para contener a los musulmanes. Y dentro de este... Las falanges solo eran cristianas. Solo eran cristianas. Y dentro de esta lucha surgen grupos dentro del chiismo, dentro de ellos Hezbollah, para contener el ataque por parte de los cristianos, que eran libaneses. Pero visto así, ¿no es un poco tardío en la historia el involucramiento de Hezbollah? Sí tiene muchos años de existir. Cuando, en 82, recordemos, es la invasión militar de Israel sobre el Líbano. La resolución del Consejo de Seguridad, ¿no?, que es para mí la muerte del Consejo. Ahí simplemente no lo obedecieron, simplemente. Eso fue 6 meses después de que yo dejara el Consejo de Seguridad, exactamente. A partir de ahí, ¿cómo crece Hezbollah? ¿Crece al calor o como consecuencia de esa invasión de Israel hacia el Líbano? Es una consecuencia de la invasión de Israel hacia el Líbano, ¿no? También como una forma de, digamos, defender de cierta manera la idea del Líbano como una fuerza multinacional. Pero también hay que entender el papel de los chiitas y de la política que llevaban los chiitas de final de los 70. La política de los chiitas, encabezados por el ayatollah Khomeini, lo que pretendía era hacer una contención de los crecientes intereses por parte de Israel, ¿no?, y de cierta manera ser un líder para el mundo islámico. Recordemos que en 79 se firma los pactos de Campo David, por el cual Egipto deja de ser un líder ante el mundo árabe y ante la calle. Pero 79 también es la revolución de los ayatolás, en mayo. ¿Cuándo es la firma en Campo David? La firma en Campo David, si mal no recuerdo, es en... ¿Es anterior? Es No, posterior. posterior, ¿no? Es 90 y pico. No, la firma en Campo David es en 79. Me parece que es junio del 79, porque Khomeini entra en noviembre del 79. La firma entre y hay las mañanitas del rey David también. Sí, bueno, nos tenemos que terminar este bloque. Ha sido muy interesante y volveremos